Hoy tendremos la primera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica número 403. Y desde luego hemos de empezar presentando las que no son nada, pero nada agradables, salvo alguna excepción. ¿Y habrá más partes? Sí, porque es un no parar de noticias y que todas encajan con la profecía de los tiempos finales y tanta gente ignorándolo. Y tanta gente creyendo que las profecías bíblicas son tonterías. Pues dejemos paparruchas aparte y centrémonos en lo que debemos centrarnos en la verdad. Y es en lo que está aconteciendo que demuestra que la palabra de Dios no miente. Hoy abrimos con el apartado Crisis. La Interpol advierte que el cibercrimen provocará una catástrofe global en 2 años. El informe de seguridad para 2023 del Foro Económico Mundial afirma que es altamente probable que nos enfrentemos a una catástrofe electrónica que ocasionaría daños mundiales. En fin, veremos qué termina pasando. La Reserva Federal de Estados Unidos sube el tipo de interés hasta niveles de octubre de 2007. Y así, ya veis cómo se van subiendo los tipos de interés. El Banco de Inglaterra sube los tipos también de interés al 4%, el nivel más alto en 15 años, pero no es el único, claro. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés hasta el 3% y prevé otro incremento en marzo. Es un no parar. Bueno, y así en otros lugares, ¿eh? Se preparan tiempos difíciles, ya lo veis. Ahora, ciencia y tecnología, con 2 noticias. La startup Apollo Power inaugura la primera fábrica del mundo que hace paneles solares flexibles. Sí, fijaos cómo las cosas van cambiando, ¿eh? ¿Y esto para qué puede servir? Pues mirad, lo pueden poner en autos, en techos y en aviones. Vaya avance, ¿no? Bueno, esto no es todo. Un camión usa amoníaco como combustible y demuestra que es más eficiente y limpio que el hidrógeno. Qué cosas, ¿eh? Nos van vendiendo sistemas uno tras otro y resulta que cada vez van saliendo cosas que echan por tierra con mejoramiento lo que había anteriormente. Es un no parar, porque cuando interesa por negocio ya veis cómo funcionan todos, ¿eh? Bueno, ahora noticias ya que de agradables tienen muy poco. Latinoamérica. Empezamos por Nicaragua. Sacerdotes y seminaristas entre los deportados a Estados Unidos. ¿Qué ha sido esto? Pues bien, esto. Nicaragua deporta a Estados Unidos a 222 condenados por incitar al terrorismo y la desestabilización económica. Pues sí, entre ellos hay seminaristas y ya sabéis la tensión que hay en Nicaragua entre el presidente y la Iglesia Católica. ¿Cómo terminará esto? Pues ya os podéis imaginar, meterse con el Vaticano, ¡ay, qué mal pintará para el país! Pero bueno, si lo hacen es porque tienen también el apoyo de grandes naciones como Rusia y, como no, China. Si no, esto seguro que no se produciría. Y ahora noticias para México. Hallan 3 mujeres atadas y degolladas en una casa. Encuentran en México 68 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas. Casi nada, ¿eh? En un momento ya veis. Colombia. Al menos 4 muertos deja una masacre en la ciudad de Barranquilla. Enfrentamiento entre la Armada de Colombia y la guerrilla del ELN deja 10 muertos. Asesinan a 3 jóvenes y dejan sus cuerpos a orillas de una carretera. Sicarios asesinan a 3 personas en la número 14 ya de masacres registradas durante el 2023. Qué panoramas, ¿eh? Bueno, pues sigamos. Ecuador. Un fin de semana sangriento. Al menos 10 muertos en incidentes violentos en la región costera.
Y en Venezuela, mira qué cosas. Maduro llama a Latinoamérica y el Caribe a dar el primer paso para crear una moneda común. El presidente de Venezuela indicó que la medida representaría un logro gigantesco para la paz e incentivaría el desarrollo regional. Ya sabéis, esos planes que ya contamos hace tantos años, que aparecieron en un libro que es impresionante lo que allí describe, que lo hemos anunciado ya varias veces, pues ya veis, se está preparando ahora, después de tantos años, porque ese libro se escribió en 1990 y denunciaba lo que harían las sociedades secretas, con esa vinculación a Vaticano también, no lo olvidéis. Bueno, en fin, Gary K. era el autor de ese libro, Rumbo a la ocupación mundial, un libro que no tiene desperdicio. Dicho esto, otra vez noticias no muy agradables. Perú. 6 personas de una misma familia son asesinadas a tiros junto a un centro comercial en Lima. Y ahora, más noticias que tampoco son muy agradables, pero que tienen que ver con profecía, animales muertos. Investigan la misteriosa muerte de miles de peces en el estado mexicano de Sonora. Más de 1000 aves muertas han llegado a las costas españolas por los efectos de los temporales. Hallan muestras de la altamente patógena gripe aviar en las miles de focas muertas en el mar Caspio. Es un no parar de animales muertos y de cantidades, por diversas circunstancias, pero ahí están, y la profecía lo decía. Y accidentes, bueno, como siempre os vamos a poner los más destacados, porque de esos hay a montones a diarios, y los más destacados son tristemente porque causan más fallecidos. Al menos 44 muertos al precipitarse en un autobús por un barranco en Las Vegas, Pakistán. 4 muertos y 29 heridos en un accidente de autobús que llevaba a un equipo de fútbol en Brasil. Accidente en Perú deja al menos 27 muertos. Vaya. Mueren 7 personas, 2 de ciudadanía argentina, en un accidente de autobús en Brasil. Al menos 10 muertos en accidentes de tráfico por una tormenta invernal en el sur de Estados Unidos. Es un no parar, Y ahora, más desgracias. Mueren 4 personas atrapadas en una mina de carbón inundada en China. 9 desaparecidos tras volcar un barco cerca de las costas de Corea del Sur. ¿Y naufragios? Pues mira, Japón confirma 8 fallecidos chinos y birmanos en el naufragio del carguero. Aumentan a 6 los fallecidos por el naufragio de un barco pesquero en Río de Janeiro. Y ahora tema migrantes. Rescatan del agua un vehículo con los cadáveres de 14 migrantes que iban a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Es un degoteo de muertes continua. Y tema de pestes. Al menos 12 niños mueren por una enfermedad desconocida en una aldea de Costa de Marfil. Y atención también a esto, Moscú revela cómo los experimentos biológico-militares de Estados Unidos prepararon la pandemia de COVID-19. Los especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa investigan desde 2015 la diversidad de las poblaciones de murciélagos, buscando nuevas cepas de coronavirus y sus formas de transmisión de animales a seres humanos. Pues bien, si os interesa la noticia, que ya comentamos en su momento cuando se estaba tratando de todo ello, aquí tenéis la explicación, os paso la imagen despacio para que la podáis detener y leer en vuestras casas, porque da los datos o los detalles que desde luego interesantes son. Y como era de esperar, el COVID no pasó porque sí. Dicho esto, aumenta a 35 el número de muertos por el brote de meningitis en el estado mexicano de Durango. La OMS advierte de un riesgo muy alto de propagación del cólera en el mundo. También hay otra noticia que dice que la gripe aviar puede ir a parar directamente a humanos también en un futuro muy próximo. En fin, ya veis qué amenazas vuelan sobre las cabezas de los humanos con estas cosas, Y ahora sí, terremotos. Es cierto, ha habido una noticia que es la que sigue estando en los medios de comunicación continuamente desde hace unos días, por desgracia, y es el gran terremoto que ha habido en Turquía. Pero es que resulta que no ha sido el único, pero vamos a ver detalles de todo ello. Aquí nos dice, aumenta a 973 el número de heridos por el terremoto en Irán. Sí, ya ha pasado bastante desapercibido, Bueno, pues esto no es todo. Porque, claro, murieron 3 personas, no fue la cantidad que han muerto en Turquía o en Siria. Y mira por dónde, en el terremoto de Turquía, imagen de la Virgen María queda intacta tras desplome de catedral.
Y automáticamente ya os podéis imaginar que, claro, cuando pasa esto es el milagro y, por tanto, ya os podéis ir pensando lo que hará la gente con todo esto, sobre todo los católicos devotos. Pues nada, ya veis cómo han quedado las imágenes, aquí se muestra la hecatombe en el edificio, pero tras precisar que todos están por ahora en el comedor de la iglesia, el sacerdote resaltó que he traído la imagen de la Virgen de la catedral, esta imagen será nuestra fuerza y con ella afrontaremos todo. Una vez más, ¿qué lleva todo esto? A idolatría, idolatría irracional, para nada a la palabra de Dios, sino todo lo contrario. En fin, que esas cosas que el diablo sabe hacer para que alguna de sus figuritas permanezca firme y no se destroce, pues ya veis a lo que va a conllevar a la gente. Y aquí tenéis la imagen de la estatuilla, cómo no. Al menos 4 muertos y varios edificios destruidos tras un terremoto de 5,4 en Indonesia. Sí, por tanto, veis, no solo hubo uno, aunque fue del que más se habló y se sigue hablando. Y aquí tenéis el terremoto de Turquía, pero atención a esto. El exalcalde de Ankara acusó a las grandes potencias de provocar el sismo artificialmente. Sí, ya se hablaba de esto. ¿Será posible que lo hayan hecho adrede? Algunas personas dicen, ¿cómo se va a poder provocar un terremoto? Bueno, pues mirad las conferencias de hace tantos años donde mostramos cómo en reportajes se hablaba de la máquina de generar terremotos y que actúa en unas frecuencias de distancias del suelo, como mucho a 10 kilómetros de profundidad, y que son los que causan estragos tremendos. Bueno, pues mucha gente esto lo ignora, y a otros si se les dice esto es conspiranoico, pues los datos están, hay reportajes al respecto, mirad un poco, abriros un poco de mente, porque no todo es lo que parece siempre. ¿Quiere decir esto que realmente haya sido provocado? Yo no lo sé, pero ya sabéis que muy poco antes, ¿qué problemas tuvieron Turquía con Estados Unidos? Sí, con los diplomáticos, o con un diplomático en concreto. Y mira por dónde, patam, ahora sucede esto. ¿Será casualidad? Ibrahim Meli Gökçek dejó entrever que los países más poderosos generaron adrede la catástrofe, que ya dejó un saldo, aquí entonces, decía, de casi 20.000 muertos y más de 65.000 heridos. Y si leyerais todo el artículo, él viene a decir que esto ha sido provocado, que no ha pasado porque sí. En fin, claro que es su opinión. ¿Es demostrable? Muy difícil de poder demostrar. Pero da que pensar porque Turquía, ya sabéis el papel que juega en la profecía final y cómo ese secamiento del río Éufrates puede implicar muchas desgracias. Y que así ya sabéis lo que va a pasar, Después más conflicto, más guerra. Todo esto ahora no se está hablando mucho, pero está generando unas pérdidas económicas de gastos brutales sobre Turquía, que es para hundir prácticamente una nación, En fin, no solo se han hundido los edificios y han muerto personas y animales y demás, evidentemente. Aquí tenéis otra noticia ya más actualizada, era de ayer, pues de ayer a hoy ya han cambiado las cifras. Aquí nos decían la ONU teme llegar a 50.000 muertos, ahora ya dicen a 60.000 y ya no son 28.000 los muertos y ya están superando los 38.000 o por ahí. En fin, que una vez más es un día a día donde cada vez que aún hay algún rescate con vida de alguien es ya de milagro. Bueno, pues lógicamente cuantas más horas pasan, peor, y sobre todo con el frío que está haciendo en esa zona. Sí, todo esto desde luego da que pensar. Algunas personas también se llegan a plantear, este será el gran terremoto del que hablaba la profecía al fin de los tiempos, luego vendrá el día oscuro, etc. Eso ya se cumplió, al recordarlo, y lo mostramos en los estudios bíblicos, pero va a haber una repetición de ello antes del retorno de Cristo. ¿Será este? Yo no lo sé. Yo creo que aún habrá de muy peores. Y cómo no, todo esto, recordad, va asociado también a conflictos bélicos. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, en el contexto de conflicto bélico, recordadlo. Y Jesús pronunció esas palabras. Y el lenguaje lo deja claro. Bueno, sigamos. Grieta parecida a un cañón parte a la mitad un olivar. En Turquía, sí, ya veis. Qué
enorme socavón largo, extensísimo. Tiene unos 300 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Esto me hace recordar cuando Ron Wyatt fue a ver el Arca en Turquía, y cuando él fue, aún estaba prácticamente casi toda enterrada, solo se veía la forma superficial. Y después, mira por dónde hubo un terremoto, porque evidentemente estos son zonas sísmicas. ¿Y qué pasó? Que se abrió una brecha tremenda justo en el lateral del arca y ahora podías andar justo por esa brecha tocando lo que sería la pared del arca. Bueno, pues ahora ha pasado esto y ya veis cómo ha llegado a ser de brutal lo que ha ocasionado esta situación. Es esperpéntico, la verdad. Pero no terminan las desgracias aquí. Incendios. 7 personas mueren tras un incendio en el departamento guatemalteco de San Marcos. Por cierto, volviendo a la noticia anterior, hay que tener presente que también se habla mucho de que si todos estos medios que ahora llevan para ayudar a esos países afectados, como son Turquía y Siria, porque han quedado 2 países afectados sobre todo, aunque el movimiento de tierra se notó en otros diversos países, se habla también, se especula que cuidado con esas ayudas que pueden llevar también que haya gente que esté entrando para temas de espionaje y de socavar el gobierno turco y en Siria igual. En fin, ya sabes que cuando precisamente son naciones que son claves para el desarrollo de todo lo que va a venir al final de este mundo, pues desde luego no es de extrañar que todo esto se llegue a especular. Y quién sabe, quién sabe. Mueren 3 jóvenes de entre 20 y 22 años en el incendio de un piso de estudiantes en Huelva, en Andalucía, en España. Incendios forestales en Chile destruyen 247.000 hectáreas y dejan 27 fallecidos. Y lo peor, provocados. Desde luego Chile, tan bien que iba, ¿eh? Y entre unas cosas y otras, cómo está yendo de cabeza para abajo. Parece que hay grandes intereses en que eso acontezca. Ola de frío. Varios muertos y miles de residentes sin energía por una ola de frío en ese país, en Estados Unidos. Deslizamientos de tierra, al menos 40 muertos en el sur de Perú. Deslizamientos también de barro, impresionante. Y en Arequipa reportan a 36 fallecidos por huaicos en centros poblados de Camaná. Y en África, en Nigeria, concretamente, al menos 40 muertos por una poderosa explosión provocada por un posible ataque aéreo. Sí, ya veis que hay zonas con tensión bélica en más de un lugar, ¿eh? Aunque, por desgracia, en los medios de comunicación solo nos digan los más importantes o que más interese que se den a conocer. Y en Sudáfrica, 8 muertos por una fiesta de cumpleaños que acabó en un tiroteo. Vaya fiesta de cumpleaños. Y en Estados Unidos, bueno, lo de siempre. 4º tiroteo en una semana en California. El último deja 3 muertos y 4 heridos en Los Ángeles. Y ahora un tema del que se está tratando y que aún deberemos tratar más, y es el tema ovnis. Sí, el tema ovnis, porque ya sabéis, y esto lo hablaremos en la próxima conferencia o en la siguiente de noticias, de todo lo que se está derribando últimamente por parte de Estados Unidos en su espacio aéreo, pero cuidado, también en Canadá, también en China y también en algún otro lugar, y de esos no se habla tanto. ¿Y qué se comenta al respecto? Pues mirad este caso que ha habido en Uruguay. Investiga un avistamiento de luces intermitentes en el cielo en el oeste del país. Al menos una veintena de personas aseguran haber visto varias luces de color rojo que volaban a baja altura entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Y eso en varias zonas del país lo vieron y se filmó. Bueno, pues ¿qué es esto? A saber, veremos si alguien puede determinar qué es realmente, pero será todo cuestión de potencias que están pululando por el espacio para determinar, espiar, etcétera, a saber qué cosas. Puede ser, pero evidentemente cuando estas cosas pasan ya sabéis que toda la gente que sigue el tema ovnis están ya especulando si son verdaderamente seres extraterrestres que vienen a este mundo. Y eso pasó, y eso pasa, y eso pasará. Pero es que resulta que esos seres extraterrestres
ya sabéis que no son precisamente habitantes de otros mundos, sino demonios. Y esto es lo que se prepara para el gran engaño, para la venida del falso Mesías también, recordadlo. En fin, que todo esto ahora va más, y especulaciones habrá muchas, pero pensad que el mundo se tiene que ir preparando para un encuentro que puede ser determinante para cambiar el sistema a nivel mundial. Sí, realmente así. Pero bueno, sigamos ahora con noticias sobre Israel, y vaya noticias también. Israel bombardea Gaza tras un ataque con cohetes desde la franja en una nueva escalada de tensión en Oriente Próximo. Sí, escalada de tensión. Era el 27 de enero. Varios cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza la madrugada del viernes hacia Israel, cuyos aviones de combate respondieron lanzando proyectiles en el enclave costero en una nueva escalada de violencia tras la muerte el jueves de 10 palestinos en Cisjordania ocupada por las fuerzas israelíes. ¿Pero esto ha sido lo último? No. 27 de enero, masacre frente a una sinagoga de Jerusalén. El terrorista palestino fue abatido por oficiales de la policía cuando trataba de escapar tras asesinar a 7 civiles. Después, un día después, tercer atentado contra Israel en 24 horas. Un hombre armado abre fuego contra un restaurante en Cisjordania. ¿Y qué sucedió? Netanyahu advierte de que la respuesta será rápida, fuerte y precisa. Uno de los atentados lo ha perpetrado un niño palestino de tan solo 13 años al disparar contra 2 israelíes. Qué cosas, ¿eh? Y ahora, el 29 de enero, terrorista palestino abatido al infiltrarse en un asentamiento de Samaria. El 6 de febrero, comandos israelíes aniquilan la célula terrorista que perpetró el atentado en el cruce Al-Mok. El 7 de febrero, terrorista palestino abatido en un tiroteo con soldados israelíes en Nablus. Y el mismo 7 de febrero, Estados Unidos teme el estallido de la tercera intifada. Las visitas de altos funcionarios estadounidenses no conmovieron al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Esto lo hizo un medio de Israel. ¿Pero habrá una tercera intifada? Veremos. Y mientras también sucede esto, era noticia del 8 de febrero. Israel congela cuentas de una de las propiedades más importantes del Vaticano en Jerusalén. Se exige el pago por $5 millones en impuestos acumulados, entrando en vigor el bloqueo de las cuentas de la institución vaticana hasta el pago de la suma impuesta unilateralmente por el gobierno israelí. Sí, parece que se va generando cierta tensión entre cuestión Vaticana e Israel. Y si esto va siguiendo así, puede pintar muy mal, ¿eh? Pero ya sabéis, el Vaticano tiene que asentarse allí. Por tanto, ¿cuántas cosas no veremos que aún ni imaginamos? Y el 10 de febrero, terrorista palestino asesina a 2 israelíes en Jerusalén, un niño de 6 y un joven de 20 años. Y el 13 de febrero, Israel regularizará 9 asentamientos ilegales en Cisjordania tras los atentados en Jerusalén, con lo cual más leña al fuego, y esto es noticia de hoy. El gobierno anunció la regularización de 9 asentamientos construidos en Judea y Samaria, conocido como Cisjordania, sin permiso estatal, una medida presentada como la respuesta a un atentado en Jerusalén el pasado viernes en el que un terrorista palestino atropelló y asesinó a 3 israelíes. Y finalmente, también de hoy, Israel lanza un ataque aéreo contra la Franja de Gaza. El país hebreo asegura que con esta acción responde al lanzamiento de un cohete desde ese territorio a Israel llevado a cabo horas antes. Es un no parar. Esto va a más. En fin, vaya zonas de conflicto, ¿eh? El ombligo del mundo en pleno conflicto y esto aún no es nada. Veremos si da tiempo a ir visitando Israel muchas veces, o alguna, porque todo pinta que va a ir de mal en peor. Dado el panorama desde la guerra de Rusia en Ucrania, dado el panorama con Turquía, Siria, Irán y tantas cosas más. En fin, vamos a concluir la conferencia de hoy aquí con una cita de Ellen White, extraída en Eventos de los Últimos Días. Y por cierto, para aquellos que digáis, es que solo citas Ellen White y no citas Biblia, pues no sé si os fijáis que en el encabezamiento de las noticias aparecen textos bíblicos que demuestran que esas cosas son señales proféticas. Lo digo por si solo paráis
oído y no veis. Dicho esto, en Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, aparece esta cita de 1895 que dice: los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues que tal como está yendo el mundo, las que son madres, sobre todo, deben empeñarse por encima de cualquier actividad de su vida a dedicarse a instruir a sus hijos para que sean aptos para el reino de Dios. Porque tal como está el mundo, como estáis viendo, y esto aún no es nada, aún mostraremos más cosas, ya podéis imaginaros que lo difícil va a ser permanecer firmes, y especialmente para los chicos. Me refiero a los niños, los jovencitos, sean masculinos, femeninos. Sí, esto cada vez se va a poner peor. Y educar a los hijos cada vez va a costar más en los caminos del Señor, porque Satanás no lo está poniendo nada fácil y aún lo pondrá menos. De ahí que ante todo lo que se viene en este mundo, lo más importante, el papel mejor que pueden tener las madres es educar a sus hijos para Jesucristo, porque el fin se acerca. Maranata 2031, sí o sí, el fin se acerca. Dios os bendiga.